Muy buenas, buenas. Bienvenidos a EduAction, su podcast de educación a todo nivel, que viene gracias a los estudios de Yo Podcast Center y a las instituciones del Grupo Humboldt, como son el Colegio El Ángel, el Instituto Universitario de Nuevas Profesiones, la Universidad Alejandro Humboldt en Venezuela, Humboldt International University en Panamá, Humboldt International University Miami y el New Professions Technical Institute también acá en Miami, en Estados Unidos. Hoy tenemos un programa duro, pero de esos buenos, con una invitada dura. Ella es periodista, ella es publicista, ella es especialista en relaciones interpersonales, en relaciones comunicacionales, y yo creo que aquí yo voy a aprender muchísimo, al igual que ustedes. Ella es Juliet Carolina Herrera. Ay, bienvenida. Gracias, Carlos. Qué gusto estar aquí. Gracias. Yo voy a saludar así, tú sabes, al estilo venezolano, a todo el mundo. Bueno, la que no lo haya hecho, que no mienta. Todas lo hemos hecho alguna vez. Gracias por tu invitación. Qué gustazo de verdad estar con ustedes. Venir. Gracias a Tom, gracias a Carlos Márquez, gracias a todo el equipo. Cuéntanos, Juliet, ¿qué estás haciendo ahora? ¿En qué estás? Bueno, tú sabes que aquí, sobre todo nosotros, y estábamos hablando en backstage, un poquito de esto. Hay que hacer, aquí llega uno haciendo de todo, te reinventa. Hay que ser todero. Y en la vida hay que estarse preparando constantemente. El que diga, bueno, por eso yo no digo experta, yo no soy experta, porque yo creo que uno tiene que seguir aprendiendo constantemente. Yo soy especialista porque me he especializado o trato siempre de actualizarme, pero experta es complicado. O sea, puedes saber mucho, pero yo a veces cuestiono eso porque he visto a esos expertos que han caído en conchitas de mango que son bastante cuestionables, ¿no? Entonces, bueno, es que yo pienso igual, porque yo creo que también el ser experto es como que, wow. Te lo sabe todo. Sí, y eso está difícil, sobre todo hoy en día, porque hoy sabemos algo y mañana resulta que eso cambió, bien sea por la tecnología, por algún tipo de tendencia, por el clima, etcétera, etcétera. Y que más allá de eso, siempre va a llegar a alguien que quizás sepa algo más que uno en ese tema. Y siempre hay algo como rodando, por ejemplo, ahorita la inteligencia artificial. O sea, podemos saber sobre alguna disciplina, sobre alguna ciencia, hacer alguna labor, ser empírico en algo, pero te tienes que adaptar sí o sí a esto por niveles. A lo mejor hay gente que lo necesita más, otras, pero siempre hay que adentrarse. Porque, bueno, fíjate cómo ha cambiado el mundo de la comunicación. Totalmente. O sea, los medios tradicionales ahorita están cojeando algunos de la pata. Eso lo hemos conversado muchas veces. La radio quizás es la que se ha mantenido, eso es un tema también, bueno, depende de la arista de donde se vea, pero las redes sociales están dominando. Y yo creo que la radio, en estos días hablaba con alguien, el tema de la radio y de la influencia que tiene la radio en cada ciudad o en cada país también está dependiendo de esa tecnología. No es tanto de la producción que puede haber en la radio, sino, fíjate, en la tecnología que usan los escuchas. Yo tengo 3 hijos. El mayor tiene 18 y el menor tiene 14. La niña del medio tiene 16. Ninguno de ellos escucha radio. Ninguno. Escuchan la radio cuando van en el carro conmigo y yo la pongo. Y puede ser que llegue un momento que me digan, ya papá, vamos a poner esto, vamos a poner lo otro. Ellos buscan la actualización de su música, de lo que les gusta, a través de unas plataformas, a través de cierto tipo de noticias. Pero eso es YouTube y si no es Spotify, es Apple Music, si no es algún tipo de plataforma, paga alguna suscripción. Pero radio, ellos, ninguno de los 3. Claro, porque el consumo ya ahora tú lo puedes elegir de la manera que tú quieres y esa es ventaja y desventaja, hablando en el caso de los medios, porque hay que replantearse en todo momento. Por eso yo digo que el aprendizaje tiene que ser constante. Claro. Ahorita desconocemos y entendemos, o yo lo entiendo así, que, por ejemplo, retomando lo de la inteligencia artificial,
hay una parte muy blanca y muy chévere, pero hay una parte oscura que hay que explorar y entender para poder manejarlo de buena manera, el que lo vaya a hacer de buena manera. Entonces, hay mucho por hacer todos los días. Entonces, me preguntaba qué estoy haciendo. Bueno, estoy trabajando con relaciones públicas, estoy trabajando con asesorías comunicacionales. Estuve hasta hace poquito en la radio. Desde que llegué también estuve trabajando con una organización de música en la parte de comunicación y luego en un medio venezolano, que ahí estaba nuestro querido amigo en común Carlos Márquez, y luego sigo trabajando en la radio y ahora con la agencia de relaciones públicas. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Sí, la comunicación es lo mío, definitivamente. Bueno, pero es que yo creo que también se aprende mucho hablando con la gente. Hay que comunicarse, no solamente hablar, sino saber, entender qué hace, qué estás haciendo, por qué, cómo puedo ayudar, cómo puedo también aprender, que de eso se trata también este podcast, de conversar con amigos, conversar con gente especialista en diferentes áreas para poder aprender. Todos tenemos algo que aprender y todos queremos aprender. Es aburrido hacerlo a través del libro para muchas personas. Es mucho más fácil oír experiencias de diferentes personas que han atravesado esas situaciones y esa comunicación nos nutre increíblemente. Cuéntame, ¿qué diferencia ves tú de lo que, de todo este mundo, de lo que tú hacías en Venezuela con lo que estás haciendo ahora acá en Estados Unidos? Mira, nos vamos primero de lo genérico a lo específico para poder explicarlo un poquito mejor. Claro, Venezuela, otro país, pero un país en crisis. Yo trabajaba en un canal que era Radio Caracas Televisión, 7 años estuve allí y claro, ya sabemos cómo cerró y para que el que no lo sepa, pues le quitaron la señal, lo expropiaron, se robaron todo, porque hasta los aparatos se los robaron el gobierno y la política pues dañó a los periodistas que no estábamos con ellos. Igual yo estaba en paralelo estudiando periodismo, ya yo me había graduado de publicidad, que por cierto me gradué en Nuevas Profesiones, de los dos caminos, ¿no? Sí, allí me gradué y estaba en paralelo trabajando en la radio y yo estuve entre las primeras 34 emisoras que cerró. Estaba yo en el horario de 5 a 7, yo trabajaba con una emisora aliada del FM Center y llegó Conatel con una carta bailando, me estoy contando un poquito de detalles para aderezar la historia. Y mira, para afuera, en esas primeros 34, o sea, me recibieron Radio Caracas, por ahí empezó el cambio, por allí empezó todo el cambio. Yo no quise trabajarles nunca a ellos y ya sabemos que ellos compraron, se adueñaron de los medios que lo siguen, la concentración de poder en los medios venezolanos. Así que yo estaba muy cercada, realmente. Comí arepa blanca, arepa solita, la de dominó con el doble blanco. Pero mira, con la frente en alto, como decía el doctor Chimbin, el doctor Chimbinton. No, era Chapatín. No, Chapatín no. Era el doctor Chimbin. Era el doctor Chimbin. Con el maletín vacío, pero la frente en alto. Ah, ya, claro. Joselo. ¿Era Joselo? Era Joselo, bueno. Y entonces, bueno, ya... Cédula al piso. Cédula al piso, bueno. Y cuando llego aquí, obviamente, inmigrante, no era mi objetivo quedarme. Sin embargo, por fortuna, fíjate, yo estaba trabajando con esta organización de música desde Venezuela, vía online, y seguí trabajando aquí. Yo llegué con trabajo, así que llegué con el pan debajo del brazo, gracias a Dios, en ese tiempo. Pero bueno, luego vino la pandemia, todo lo que ya sabemos. Sin embargo, como yo te digo, yo creo que el ser humano tiene ese potencial de replantearse, tiene ese deber además de replantearse desde sus conocimientos y de seguir aprendiendo, porque a lo mejor en base a lo que sabes puedes abrir otras puertas que no sabes, porque no lo has intentado, porque no te animas. Y eso tiene que ver con tu comunicación intrapersonal.
lo que tú eres como persona, lo que tú quieres lograr y qué tanto te conoces. Ahí hay mucho de qué hablar. Yo creo que eso también nos ha dado mucho a los venezolanos un campo muy amplio en amistades. Yo creo que esa movida de mata que hemos tenido todos nos ha venido a decir, hay que moverse un poquito, hay que reinventarse un poquito, hay que buscar un poquito aquí, un poquito allá, en el sentido de aprender, de que mi círculo de amigos eran 5, 10, 15 personas. Ahora, ni hablar, el que le ha tocado salir, le ha tocado conocer mucha gente y por fortuna también le ha tocado esa suerte, bien sea por trabajo, bien sea por amistades, por conexiones. Y ahora tú llegas a un sitio y es mucha más gente que saludas, es mucha más gente con la que puedes hacer, es mucha más gente de la que puedes aprender. Y eso creo que nos ha tocado a todos. Eso es algo muy, muy bueno. Hay que verle el lado positivo a lo que nos ha tocado también. Claro, cómo no. Y como te decía, esa parte de tecnología que ha venido a cambiar un poquito las costumbres y, como hablábamos también, como dices tú, backstage, esa experticia de algunos. Hablábamos de que en la radio ahora es diferente, pero no solamente por el tipo de producción, por la tecnología que hay dentro de una radio, sino por cómo la está oyendo un público nuevo. Yo oigo radio, yo sigo oyendo radio. A mí la radio me da algo que no me da mi teléfono, por ejemplo, que es la sorpresa de lo que viene. Estoy oyendo radio y... La sorpresa de la inmediatez, ok. La sorpresa de, oye, mira, esta canción no la había oído y quizás por tiempo, por desconocimiento de buscar en alguna plataforma, oigo una canción nueva, me gusta, me entretiene. Las entrevistas también, hay programas buenos, hay programas que no son tan buenos. Que no son tan buenos. Y de eso hay también, que decirlo, pero hay que buscar la radio. Bueno, es mi opinión. De eso también uno aprende. Miami es una caja de sorpresas en eso, en la radio, porque tú de repente estás oyendo un programa y bueno, por favor, entonces... Con todo respeto para los cubanos, para los colombianos. Pero es que, saludos y besos para los maracuchos también. No necesariamente tiene que ser una nacionalidad en específico. Sí, hablamos de la jerga que como que no la neutralizas. Y a nosotros, fíjate, Carlos, en Venezuela, porque yo me certifiqué en la Escuela de Comunicación Social de la UCB. Hay gente por allí que dice, soy locutora, ¿y dónde? No, a mí me dio el curso un actor. Está bien que te la dio Tomás Enrique, pero ven acá, el curso que estaba certificado, donde en aquel entonces, estamos hablando de los años, yo me gradué en el 2003, habían profesores todavía, profesores, maestros de cátedra, porque tenías que cursarlo y tenías que, de hecho, hacer una especie de casting para poder entrar y de prueba. No era tan sencillo como pasó después. En el caso de los venezolanos es, ¿cuál es tu número? La corte, el mío es 35.509, ese es mi. Me acuerdo que uno lo tenía que decir en Venezuela para poder hacer publicidad y vender publicidad. Entonces, la responsabilidad al comunicar es muy vasta y yo siempre lo digo, hablar no es comunicar. Hablamos todos, damos una información. La cuestión y lo que marca la diferencia es cómo estás tú comunicando y dependiendo, hablando tú de los públicos, cuál es ese público. O sea, hay muchas estrategias, elementos, la gente habla. Yo veo mucho en las redes ese copia y pega, todo el mundo diciendo lo mismo. Es una cosa increíble. Pero entonces cuando tú medio lo sacas de la zona de confort, como argumentame más, susténtame lo que me está diciendo, bateado. O sea, ¿sabes? Entonces, yo creo, hablando de lo de la radio, y tú decías, si la radio va a seguir siendo un gran medio, gran medio. Bueno, yo lo puedo decir
obviamente porque amo la radio y me gusta y he vivido muchos años de mi vida en la radio, y es otro sentimiento, otro feeling. De hecho, yo he trabajado con gente que ha trabajado en televisión a su vez y oye, en radio no pueden. En radio no pueden. Yo me acuerdo que yo con Miguel Ángel Landa, el gran actor Miguel Ángel Landa, un momento él estaba pasando por una enfermedad, salió, bueno, empieza todo el rollo de los medios en Venezuela y yo tuve oportunidad de entrevistarlo. Yo estuve en Canalí un tiempo, luego que salgo de Radio Caracas, estuve 2 años en Canalí y tenía un programa allí y lo entrevisto y me cayó súper bien. Además, un hombre súper inteligente, brillante, interesante y muy talentoso, obvio. Pero yo le decía, vente a hacer radio conmigo. Y él me decía, no, mándame al cine, al teatro. No. Y es verdad, porque tiene su técnica. Sí, no es que uno sea mejor que otro, pero tiene su técnica, sí, claro, definitivamente. Entonces, así es la comunicación. La gente quiere llegar, la gente quiere conectar, pero ¿cómo lo estás haciendo? ¿Estudiaste a tu audiencia? ¿Sabes realmente lo que tú estás diciendo? ¿A qué público, directo e indirecto, tú quieres llegar? ¿Cómo estás llegando? Entiendes que debes de ser concreto porque ahorita la rapidez está matando a todo el mundo. Si ya la gente no quiere, ¿quién lee periódicos? Muy poca gente los lee. Si acaso un sumario por allí digital, o cómo fue que dijo, cuéntame tú, o el tweet que sea así rapidito, entonces tú le dices, pero ¿y dónde fue eso? Cuéntame. Oye, nada más que leí el titular. Eso pasa mucho. Pasa muchísimo. Por el tema de esa inmediatez de la información que hay ahora, y pasa mucho justamente lo que tú acabas de decir. Yo leí el título, ok, pero los 7 grados del sismo que amenazó con un tsunami, ¿dónde fue? No sé. Sí. ¿Y cómo que no sabes? Entonces. Y no solamente eso, también tienes que tener una espontaneidad brutal en radio. No es fácil hablar o conversar con diferentes personas todos los días de la semana o 2 veces a la semana. Tienes que tener una continuidad, tienes que tener información. Hay gente que se sienta, y yo que trabajé con varias parejas, hay gente que se sienta y cree que porque tiene un gran personaje al frente, ya la entrevista va a salir chévere. Oye, pero precisamente el nivel de compromiso tiene que ser mayor. Claro. Porque tienes un gran personaje. Trata de Por eso entender. Mi compromiso hoy es tremendo. No, pero perdón, aquí tú sabes. Esto es una conversación enriquecedora porque tú eres una persona que yo considero de mucho pensamiento crítico. Lo hemos conversado muchísimas veces. Gracias. Además, eres educador, tienes otra visión muy importante y constructiva de lo que puede hacer la comunicación. Así que esto es una retroalimentación. Es cierto. Viste, por eso había que entrevistar a Juliet hoy, para que me levantara ese ánimo. Bueno, te digo la verdad. No, mira, pero en serio, volviendo al tema de la tecnología, los medios de comunicación, la comunicación, todo eso está cambiando muchísimo. Y quizás los que nos están guiando a cambiar, yo no sé si antes era así, porque antes yo era el hijo, pero ahora nuestros hijos son los que nos están guiando a ese cambio, a través de la tecnología, a través de tendencias, de los gustos, pero no es lo mismo cuando uno va a Venezuela. Yo voy frecuente y justamente por nada más el hecho de que no tienes internet ilimitado en la línea de teléfono. Entonces ya tiendes a irte más a oír la radio en el carro. Aquí no. Aquí tú tienes internet ilimitado en tu línea de teléfono y pones el teléfono ahí, lo conectas en el carro, oyes toda la música que quieras, pones algo de YouTube y lo vas oyendo, no necesariamente lo tienes que ver, pero lo vas oyendo, una entrevista, o vas oyendo algo mientras que vas en el tráfico. En Venezuela no. En Venezuela la data se paga. Entonces oír todo eso en el carro es costoso. Pero también yo creo que eso ha llevado que la radio se mantenga con un cierto nivel de calidad.
Tú hablas en Venezuela. Allá. Ajá. Porque siempre ha habido un buen estándar, siempre ha habido una Como buena no, en Venezuela hubo muy buena calidad en los medios de comunicación en general. Yo creo que eso se sigue manteniendo. A diferencia, como hablábamos de acá, pero es por lo que tú decías, aquí no hay una regulación en cuanto a la educación de la comunicación, no hay una exigencia en la radio, en la televisión, de que tú tienes que ser comunicador, no tienes que ser periodista, tienes que ser locutor. Aquí tú quieres hablar, tienes ganas de hablar como y tienes loco, billete, y si tienes billete, dale. Y tienes sponsor, dale para adelante. Venga, pase. Y después vemos si tú pronuncias las R, las L, las S. No importa, eso no importa. Y bueno, dentro de eso, pues hay gente que lo hace bien, hay gente que no lo hace tan bien. Todo eso es bienvenido porque, como hablábamos, de todo aprendemos. Pero la tecnología y la educación influyen de manera brutal. ¿Cómo no? ¿Cómo crees tú que podemos dirigir eso para mejorar un poco? Vamos a ponerlo aquí, en la ciudad donde vivimos, en Miami. Me estás tirando una tarea compleja. Ahora. Porque es que tú sabes lo interesante una de las tantas cosas interesantes que yo creo que tiene Miami, que yo digo que esta es una ciudad que no es de nadie, porque es una mezcla tan brutal de culturas y de nacionalidades. La ciudad, si queremos darle propiedad a alguna nacionalidad en específico, podemos tender más hacia los cubanos porque tienen muchos años acá. Sí, fundadores, pioneros en muchas cosas, claro. Son los que en su mayoría han construido esta ciudad desde hace muchos años. Pero hoy en día es una mezcla brutal de colombianos, venezolanos, argentinos. Y eso es lo que hace más rico también Miami, desde ese punto de vista, la diversidad cultural, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo, teniendo todo ese mezclote? Precisamente por eso. ¿Cómo podemos utilizar y ayudar para que haya esa mejor comunicación? Mira, yo te voy a explicar algo. Es complejo eso, ya te digo por qué. Somos seres mentales, todos, y emocionales, pero a veces no entendemos eso, y no entendemos, y yo estoy en ese proceso desde hace algunos años, de seguir avanzando, investigando sobre la inteligencia emocional. ¿Y por qué menciono eso cuando me estás preguntando esto? Porque comunicar es eso. Estamos hablando de conexión, estamos hablando de responsabilidad. Los responsables de los medios deberían de ocuparse, no digo que algunos no lo hagan, no puedo generalizar, pero pasa, la publicidad es buena, los eventos son chéveres, hay artistas, pero ¿qué le están dando al público, sobre todo al público joven, que quiere hablar bien y que sí es importante cuando tú te comunicas? Para mí es importante, obviamente, lo que tú transmitas, cómo lo hagas y tu dicción, tu forma de hablar, porque es respeto para quien te escucha. Yo soy maracucha, en mi país, Venezuela, los maracuchos hablamos de una manera muy particular y yo neutralicé, no es que no me gusta, cuando vos queréis yo hablo maracucho, pero yo neutralicé porque mi trabajo comenzó en Radio Caracas con voces en off y tenía que neutralizar. Entonces, por respeto, porque tú no sabes quién te oye, quién te escucha ahora. Esto es viral en la radio, si es un podcast, Sí. o sea, es una cosa que tú no sabes hasta dónde va a llegar. Entonces, por respeto a esa gente, como yo digo también, cuando tú vas a escribir, que también debería haber un tono, cuida la coma, cuida los acentos, cuídalo por el que lee, por respeto al que lee. Así mismo. Entonces, cambiar esos patrones que ya tenemos mucho mentalmente y no alinearlos a lo que debería de ser una buena comunicación, es difícil. Ahora, ¿qué es lo que yo planteo? Y este es mi punto de vista y es lo que yo hago. Crecer yo. En donde yo esté, voy a tratar de dejar el buen mensaje de que sí es importante
que nos revisemos mentalmente, conocernos emocionalmente, que es diferente a los sentimientos, porque las emociones son las emociones y los tenemos todos básicas, y los sentimientos se derivan de esos pensamientos y patrones que tenemos y que se traducen en sentimientos. Y mira que sí es importante lo que yo te digo, que de la mente, de los pensamientos y las emociones pasamos a los sentimientos, de los sentimientos a las actitudes, de las actitudes a las decisiones. Por eso es tan importante. ¿Y qué hay en todo ese proyecto y en todo ese trayecto? Comunicación. Sin duda. Tu comunicación contigo y la comunicación con los demás, porque somos seres sociales. Entonces, lo tomamos como cualquier cosa. Ya yo dije lo que tenía que decir, yo me aprendí lo que tenía que decir. Ok, bien. 20% te lo aprendiste, pero el 80%, ¿qué es lo que marca la diferencia cuando tú te quieres de verdad acercar a tu gente y conectar a esa gente? ¿Cómo te sientes tú con eso que tú estás transmitiendo? Realmente lo puedes explicar de diferentes maneras. ¿Realmente estás siendo considerada con esa gente? ¿O estás cumpliendo y metrallando información? Y bueno, el que la agarró, la agarró. O sea, ¿cuál es tu objetivo real? O sea, hay mucha responsabilidad afectiva en la comunicación. Entonces, para hacer todo ese cambio que tú dices, hipotéticamente aquí hablando, es bastante complejo. Yo creo que todos los que tenemos esta responsabilidad de algún podcast que estamos comunicando, pues entender que hay que adentrarse a esto paralelo a la tecnología y todo lo demás. Si tú no creces desde ese estudio profundo de exploración, autoconocimiento, tu comunicación se va a quedar en lo básico. Tú dices algo sumamente importante para la comunicación, y no solamente hablar en la radio, hablar en la televisión, sino a la hora también de reunirte con alguien, hablar de negocios. Correcto. Hablar simplemente tomándote un refresco, un té, un café, una cerveza. Es el sentimiento que uno pueda tener primero uno mismo. Y conocer también qué es lo que vas a hablar, pero hacer esa empatía con hacer ese puente real. Porque no es lo mismo, y uno puede hacer esa referencia. Por ejemplo, yo sé que Emilio Lovera tiene un chiste por ahí rodando de hace muchos años, en video, donde el cuento del venezolano que se mudó a Canadá, y él dice, ajá, ¿y cómo te sientes? Bien, feliz, aquí, feliz. No es lo mismo eso que reflejas cuando dices, oye, vale, aquí muy bien, de verdad que me va chéverísimo. Y entonces ya por ahí te dan ganas de seguir conversando con esa persona. Claro. Ya por ahí cuando tú le dices, bueno, Juliet, mira, la verdad es que vinimos y vamos a hablar de esto y podemos conversar de aquello, y cuéntame qué estás haciendo y cómo podemos llegar a algo más. Pero si yo desde una partida, bueno. Es que todo comunica, Carlos, fíjate. Un suspiro largo. Claro. Ay, bueno. Y entonces, tú dices, Dios mío, aquí yo me metí fue en un problema, nada más por preguntarle cómo está. Y ya ahí todo como que va en bajada. Y el resto de la conversación, el resto de la negociación, el resto del podcast, el resto del programa de radio. Por eso tú hablas con gente que se te pasa el tiempo y no te das cuenta, y cada vez que estás con esa persona tú dices, yo aprendí con esa persona, me gusta escuchar. Y hay gente con la que no dura 5 minutos. O sea, es increíble. Tú dices, ay, me tengo que ir, me llamaron de emergencia. ¿Aló? Sí, no te crees, ya voy de inmediato. Pero eso es fundamental en la comunicación, eso que estás diciendo. Y la gente a lo mejor puede ver, bueno, sí, el conocimiento del tema, lo que tú decías, me aprendí los primeros 15 minutos. Ajá. Y si la otra persona decide. Y si te hacen una pregunta que te saca de la zona de confort, ¿cómo vas a hacer? No, o sea, ¿qué pasa con el resto de la noticia? No era el título nada más. Y no te estoy diciendo que te memorices la noticia completa. Exacto. Pero,
Oye. Y no es hablar por hablar. Esa es otra cosa. Es realmente tener conocimiento y certeza de lo que tú estás diciendo, esa veracidad que necesita y que merece la gente en los medios. Yo he escuchado muchas noticias, entonces, bueno, una cosa es decir presuntamente, ¿ok? Y tú ahí te resguardas porque es lo que está sonando. Noticia en desarrollo, claro. Espérate un momento, eso es lo que se sabe hasta esta hora, pero estaremos muy pendientes, ok, eso es una cosa, pero cuando tú dices, es que tal, y lo he escuchado, oye, no es así, perdón, y yo tengo chat de periodistas que dicen, sí es así, se murió Fidel Castro, y yo sé, pero no, hay fuertes rumores, pero no se ha muerto Fidel Castro, no yet. Sí. ¿Ves? Entonces, tienes que tener, volvemos a la palabra, responsabilidad para todo, para comunicar, para crecer, para que la gente te siga, para que diga, mira, lo que dice ese señor, yo le creo. Sí. Porque lo he puesto en práctica y esa es tu reputación como comunicador, independientemente de en el plano donde trabaje, si es deporte, si es farándula, si es política, si es economía. No importa, lo importante es que tú vayas desarrollando, es un deber ser, tu credibilidad. Y que dentro de la conversación tú le puedas dar espacio a la otra persona, no importa del tema que sea, no importa de lo que estás hablando, un entrevistado o alguien con quien estás hablando de negocio, pero que tenga un espacio para hablar, para opinar, para decir, siempre hay algo de lo que uno puede y tiene que aprender. Eso es muy importante. Tú dejaste caer algo muy, muy importante también. Es las generaciones que vienen uno tras otro. Todos quieren oír algo bueno. Todos quieren oír algo interesante. Antes no existían los podcasts. Se creó por esa necesidad también de oír opiniones, de oír temas, y de que ha ido creciendo también diferentes tipos de plataformas con la tecnología, con los medios de comunicación que han ido cambiando. Pero hay necesidad. Lo que yo quiero oír no es lo mismo que quiero oír mis hijos. Claro. O mi papá, mi mamá, claro, mis abuelos. Ellos querían oír otra cosa, quieren oír algo más incisivo, quieren oír algo más, quizás o algo amarillista. más específico. O exacto, puede ser algo amarillista, claro, porque hay gente que le gusta, claro. Por ejemplo, claro. A mi generación probablemente le marcó un ruidito con temas de noticias, y en mi generación venezolana, el chan, chan, charan, chan, chan, charan, chan. Yo no quiero oír más eso. A mí no me digas, explotó la bomba y ahora sí es verdad y ahora la olla explotó. No. Pues tenemos una neuroasociación, obviamente, y ya traemos ese patrón. Esos son patrones, obviamente, aprendidos. Entonces, a mí oír que ahora hay un programa y ahora sí se destapó la olla y con esta forma de hablar. Oye, pero hay gente todavía que dice, y yo he escuchado, oye, a mí me gustaría y me encanta oír la radionovela. ¿Qué te parece? Desde los años 60 por allá, que obvio, eran buenas en su momento. Y no digo que sean malas, pero lo que queremos decir, bueno, es que todo esto nace porque la demanda de un público dicta la pauta. Claro. Y ya la gente no quiere escuchar 3 horas o ver 3 horas, o mucha gente un matutino, y solamente ven un extracto. Por eso están en las redes, agarran el extracto del artista que llegó o el personaje que va a estar y que la gente pues va a enganchar y lo llevan a las redes. ¿Ves? Es que todo ya la gente no ve 3 horas de programa. Fíjate algo. Hay una tendencia desde hace muchos años, no es algo nuevo. En el mundo, no es aquí, no es Venezuela, es en muchos países. Y está, yo creo que básicamente en la comunicación, no solamente verbal, sino corporal, del antipolítico, que ha tenido, entre comillas, éxito en los últimos quizás 15, 20 años, que ha ido gente cansándose de el perfectamente engolado. Y que entonces
le habla a una población quizás de 200 millones de personas, o de 20, o de 50, en términos específicos, económicos y políticos, y con una dicción porque está ante una cámara y está ante un público, y la gente dice, al final, ¿qué dijo? ¿Qué era lo que me estaba tratando de decir? Eso, fíjate, Carlos, yo veo eso un poco relativo, porque fíjate los nuevos líderes políticos, si nos vamos a la parte política, a mí me gusta un Bukele, y Bukele es un personaje muy interesante desde mi punto de vista, no solo porque lo que ha hecho, ojo, también lo cuestionan por varias cosas, pero vamos a verlo desde el punto de vista comunicacional. Sí. Sabe a lo que va. Si tú te pones a analizar un discurso de Bukele, él sabe a lo que va. Sí. Él sabe cómo mueve sus manos. Él sabe cuándo hacer la fuerza. Él sabe con qué ropa, porque todo comunica. Sí. Se puso un traje tal por la ocasión tal. No es al descuido, no es casual. Él sabe cuándo tiene que girar su cabeza. Él sabe lo que tiene que decir. Él sabe cuando lo va a retar el periodista y le va a decir, ¿por qué tú otra vez te reeligiste? Vas a seguir en el poder. ¿Y por qué metiste presa a tanta gente? O sea, él siempre está preparado porque él utiliza un buen tono y además un buen argumento. Entonces no le hace falta caer. Entonces, hablando de eso, ¿cómo estamos viendo? Depende, Carlos, porque hay gente que la irreverencia se ha puesto de moda. Y siempre ha estado allí. Pero también hay gente que espera eso, porque está tan saturada del ruido, y digo el ruido en general, que necesita escuchar gente que hable en un buen tono, que le diga algo importante, que sepa utilizar los silencios, que sepa mirar a la gente, que sepa entender a la gente, que realmente, porque la gente dice, hay que ser empático, ¿ok? Y que entiendes por ser empático. Hay mucho que decir ahí. Pero yo creo que ahí pusiste un muy buen ejemplo, porque Bukele nunca lo había visto, nunca lo había analizado quizás, pero me parece que él mezcla muchos factores para poder llegarle a mucha gente. No es solamente un target en específico, no es un público minoritario, mayoritario. No, él mezcla los tonos de voz, como dices tú, sí. Mezcla sus movimientos, su vestimenta, el lugar. También a pesar de ser joven. Sí. Pero lo ves hablando también con alguien que va hacia un público mayor, otros... porque esa es la estrategia. ¿Cómo se llama esto? Los que hacen YouTube y los que hacen... Los youtubers, influencers. Los youtubers. Okay. Lo ves en todo eso y se comunica de muy buena manera con todos ellos. Claro. Sabe a quién se dirige. Claro. Y sabe cómo hablarles a ellos. Totalmente. Pero en otros países, él es como que sabe lo que va y sabe cómo le tiene que hablar. Pero tienes otros que de repente son más rebeldes, le quieren llegar a la mayoría y hacen esto. Del resto se olvida. Porque saben, bueno, nada en política es casual. Bueno, sabemos que todo es estratégico. Claro, pero me refiero, si tú le quieres llegar al 80%, te medio olvidas del otro 20%. Y no es medio, sino que en ese 80%, bueno, hoy le hablo al 80% y mañana le hablo al 20%. Cosa que Bukele, que es de quien estábamos hablando ahorita, quizás mezcla las dos cosas en un mismo discurso, cuidándolo bien y con unos detalles que después cuando uno lo piensa, lo analiza, tú dices, wow. Sí, claro. O sea, el tipo es un maestro en esto. Sí, lo es. Un productor del discurso es. A mi juicio, un buen pero en el caso, por dar un caso, en España tenías a un Pablo Iglesias, ajá, que él sí era a su público. Y ya, el resto no le importa. Porque él piensa que su público es la mayoría, es el rebelde, y él llega con la corbata suelta, llega con la cola de caballo y llega en jean al Congreso. Y ahí sí estás rompiendo con todo lo tradicional. Mientras que los otros, el otro 99% en ese Congreso está
perfectamente trajeado, y a lo mejor esa es la idea. planchado. Claro. Claro. Y te hablan, como decía, con esos términos y con esa forma que al final pierdes mucho público. Eso depende, fíjate, Carlos. Depende, porque a lo mejor allí se quiere llegar, o se quería llegar en aquel momento al público joven, lo que pasó aquí. Exacto. Y es un fenómeno con Trump. Exactamente. Mira, aquí pasó algo similar. Y sabemos que esto estaba polarizado. Hay mucha polarización. Sí, claro. Había mucha polarización. Y es muy profundo analizar esto. Pero en algún momento la gente trumpista a lo mejor dudó. Y no, porque es visceral. Bueno, porque no hace esto o hace esto. Dijo algo en específico. La otra señora, bueno, se equivocó mucho. Al principio bien, la sonrisa ganaba gente. Pero luego de la sonrisa, ¿qué viene, señora? Después de la sonrisa, ¿qué trae usted? Entonces, ¿qué pasa con Trump? Mira lo que hizo Trump al final. Trump se metió en un McDonald's. Oh, ¿puedo decir McDonald's? Bueno, venga para acá, paguen. Venga. Paguen, señores. ¿Y qué pasó? Entonces, estaba yo analizando eso. No, porque cómo, que McDonald's si le interpuso una demanda, que lo que sea, él sabe lo que está haciendo. Claro. ¿Qué pasa? Sí, publicitariamente, y aquí vamos a hablar publicitariamente. ¿Qué analizas tú de una visita de Trump en McDonald's? ¿Qué representa para ti McDonald's? Representa a la familia, representa a los niños, representa la alegría. Aunque no sea la comida ideal, nutritiva, es un lugar de encuentro. Es un lugar donde tú sales de allí contento y los niños, esa es la cultura. ¿Y dónde estamos? En el país de las hamburguesas. Claro. Estamos en el país de las hamburguesas. Entonces, que Trump te llegue y te entregue tu bolsa, eso tiene un significado. ¿Quién va? Madres jóvenes. Madres jóvenes pasan por allí, multiplican y tuvo una trascendencia importante. No estoy diciendo que eso por eso ganó. Estamos diciendo estrategias políticas, pero influye. Muchísimo. Influye. Fíjate, la llave presidencial hablando de política, seguimos en la tónica política, la llave presidencial. J.D. Vance, que empezó quizá un poco débil, pero J.D. Vance, yo vi los dos debates, el presidencial y el vicepresidencial, fue admirable desde el punto de vista discursivo. Walz, que tuvo buen sustento y buenos argumentos, se quedó más en lo específico. J.D. Vance tuvo, y bueno, lo dijeron muchos especialistas, las respuestas correctas. Se dirigió correctamente, esperó, tuvo cordialidad, fueron amables. De hecho, estuvo mejor el debate vicepresidencial que el debate presidencial, sin duda. Sin duda. Entonces, lo que quiero decir, él, aunque eso no definía quién ganaba, ayudó mucho. Claro. Entonces, las estrategias, la gente sabe, es una cuestión, es un trabajo diario de qué es lo que tienes que hacer hablando de política para replantear esas estrategias y convencer a esa gente y mantenerlos allí. Primero su atención y convencerlos, que es otra cosa. O sea, quizás también uno cae en eso de que yo quiero ver a alguien que use todas estas herramientas en un solo discurso y a lo mejor, como estás diciendo tú, no solamente que hay una persona que no tenga todas las herramientas o que no las sepa usar en un momento indicado, sino que también está asesorado para que no las use todas en un solo discurso. Sí, porque depende del momento, del contexto. Exactamente. Y ese es el error en el que yo caigo, por ejemplo, como espectador. Que yo quiero oír esto, yo quiero oír aquello. Pero es mi error como espectador. Ahora, el comunicador está haciendo quizás lo que yo quiero o lo que quiere el de al lado. Oír lo que yo quiero oír. Y ahí está esa variedad de gustos, esa variedad de culturas, de acentos. Y bueno, volvemos al tema Bukele. Él es un tipo que lo sabe usar todo en un solo discurso. Sí. Es un maestro en eso. Está muy bien asesorado, pero además tiene buena madera. Sí. Yo siento que tiene buena madera, porque fíjate, hay gente, y lo digo por experiencia,
tengo más de 25 años trabajando con esto. Hay gente que tú le puedes enseñar y decir y apréndetelo con peras y manzanas. Perdón, y no es porque sea más o menos inteligente, no me refiero a eso. Es el talento que tú tengas también para comunicar y para dominar escenarios. Eso se trabaja. Mucha gente lo puede tener. No es sencillo, pero se trabaja. Pero hay gente que tiene un don natural y además lo pule. Imagínate tú, yo pienso que ese fue el caso de Bukele. Yo creo que ese es el caso de Bukele. Por eso él sabe darle a la gente o a muchos cuando lo están escuchando, las respuestas que quieren escuchar, pero lo hace de muy buena manera. Realmente. Como tú decías, o sea, no tiene nada que ver con el tema político. Yo, en el tema político de él y de su país, no estoy muy al tanto. Sé de algunas cosas que ha hecho. No es mi país como para yo poderme meter en eso. Entonces, pero sí comunicacionalmente es un duro. Es muy duro. Bueno, él le agarró a un país, Carlos, en crisis, de mucha crisis de inseguridad, y él ha cambiado totalmente eso, haciendo estas cárceles y metiendo a miles, con manos muy duras. Y ahora no estaba permitido reelegirse. Él derogó unas leyes, se saltó eso y bueno, se cumplió y ahora es el segundo mandato. Porque había mucha gente que estaba de acuerdo, mucha gente que no, porque según dicen que hay mucha gente inocente, que también cayó gente inocente, no lo pongo en duda, pero también él ha limpiado las calles, la seguridad de El Salvador, ha cambiado drásticamente la cara hacia el posible turismo para que la gente lo piense. Fíjate, ¿quién iba a pensar eso? Es importante. Entonces, bueno, ¿ha llegado comunicacionalmente? Sí, claro, sí, claro. Tiene sus debilidades o quizás ha cometido algunos errores, como todo. Seguramente. Como todo, seguramente. Pero cuando se dirige y cuando va a dar una información, yo trato de ser neutral en ese sentido, trato de ser objetiva en ese sentido, no solamente escuchar lo que quiere decir, sino cómo lo está haciendo. Y lo he evaluado, o sea, lo he visto, lo he analizado y me parece que es un gran productor del discurso, hablando de político. Hace un ratico me hablabas de inteligencia artificial y de la tecnología. ¿Cómo crees tú que eso va a influenciar a la comunicación específicamente en un futuro cercano? Oye, sí, futuro cercano. Bueno, ya la está influenciando. Ya la está influenciando porque ya a veces vemos videos que no sabemos si es verdad o no. Porque el lip-sync es tan increíblemente cronometrado que tú dices, ya va. Y es como que casi imperceptible que tú, el ojo, la cosa, no sé qué. Entonces, oye, y todo lo que está pasando a nivel de trabajo. Hay mucha gente que ya se ha quedado sin trabajo porque la inteligencia artificial lo ha desplazado. Bueno, lo decía mucho Oppenheimer. Yo me acuerdo que me leí un libro bien interesante que tiene tiempo y les invito a que lo lean, que Sálvese quien pueda. Él lo decía hace mucho tiempo. Y mira, se está dando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es lo que yo digo, bueno, tratar de alinearte en la medida de lo posible. Pero hay algo, y sigo insistiendo, ¿hasta dónde va a llegar? No sé, que deberíamos de pulir, sobre todo como seres humanos, porque yo digo que estamos tomando la vida muy a la ligera, le estamos dando sentido a las sensaciones y no al propósito de vida. Y eso es algo que es preocupante y que lo estamos dejando a la herencia de los nuestros, que es más preocupante aún. Entonces, crecer primero tú, y es la parte emocional, repito, es ser más sensible, porque la inmediatez te hace que tú pierdas el ritmo y la sensibilidad, que tú te detengas porque un patito va caminando, pero ¿qué te cuesta? Yo soy animalista, obviamente. ¿Qué te cuesta dejarlo pasar? 3 segundos, 4 segundos. Y si se tardó, por favor. A mí me han dicho de todo cuando yo me he parado. Y se da mucho en esta ciudad, además. Sobre todo. Puede pasar una familia de patitos como puede pasar un cocodrilo. Y yo lo dejo, o como puede pasar un cocodrilo, eso es verdad. Pero bueno, sí, es lo que quiero decir. Oye, un poquito más de sensibilidad a la hora de ser, a la hora de estar. Y créeme, pero cada quien lidia, ¿verdad?
con lo que quiere. Cada quien se llena de lo que quiere. Tú ves de lo que te llenas en tus pensamientos y tú eres lo que piensas. Sí. Punto. Tú eres lo que estás dejando entrar y lo que estás dejando salir. ¿Qué planes tiene Juliet para el futuro? Mira, mucho. Si Dios quiere, mi Virgen, mi San José. Yo soy Mariana. Mira, y me encanta. Aquí tengo mi virgencita chinita, obviamente. Maracucho que se respeta tiene la chinita en el pecho. Mira, tengo planes, sí, tengo algunas propuestas. Vamos a ver, estamos estudiando, porque estoy cerrando un ciclo. A mí me gusta ser muy responsable con lo que me adentro. Y gracias a Dios hay algunas propuestas. Seguir comunicando. Seguir comunicando desde la verdad, desde la honestidad, enseñar realmente lo que la gente necesita. Así me llame la última romántica o mira, qué aburrido. No, hay gente que lo agradece, porque tengo, siempre, gracias a Dios, gente que me lo dice. Siempre va a haber gente que agradezca ese romanticismo, sí. Porque tú lo ves como romanticismo, otros lo ven como clases, otros lo ven como una enseñanza increíble, otros los ven como algo diario normal, pero siempre van a aprender. Es así. Y a veces, exactamente, no es que uno no va a tener sentido del humor, o no es que va a tener, no, es que se puede hacer divertido. Claro, por favor. Y puedes tener una conversación, pero estás aprendiendo y créeme que siempre dejar algo, sembrar algo, decirle algo a la gente interesante que lo ponga a pensar. ¿Qué estás haciendo hoy con tu vida? ¿Cómo quieres? ¿Qué vas a hacer el 31 de diciembre? Lanzar las lentejas, ponerte la pante amarilla, sacar la maleta. ¿Pero qué hiciste estos 364 días de este 2024 accionando para que ese 2025 sea poderoso? Yo creo no es magia. Nosotros tenemos dos amigos en común que yo creo que, por lo menos en mi caso, aprendo mucho de ellos en su profesión, en lo que hacen día a día y sobre todo con muy, muy buen humor, muchísimo humor. Ellos son Rodolfo Gómez Leal, claro, mi hermano, y Elvis Vilches. Claro, mi otro querido. O sea, claro, ellos dos son... He trabajado con los dos, grandes. Sí, los quiero mucho. Increíbles los dos. Y de quienes uno aprende todos los días, me parece a mí. Sí, así es. ¿Dónde podemos conseguir información en las redes de Juliet? @Juliette, periodista. @Juliette, termina en periodista. Y estoy en Instagram, básicamente, en Twitter o en la X, ahora X, estoy como Juliet, periodista, @. Buenísimo. Juliet, gracias. A ti. Como siempre, aprendemos mucho de lo que haces a diario y esperamos seguir aprendiendo con todo lo que vas a seguir haciendo. Amén. Bueno, salud, gente. Gracias, Carlos. Te lo dije al inicio, siempre es chévere y bonito conversar contigo, verte bien, verlos bien. Gracias. Vi a Tom, me encantó. Tom, lo quería conocer. Nos conocíamos por vía telefónica y obviamente nos seguimos y sabemos, yo respeto mucho el trabajo que ha hecho Tom, pero oye, tener una conversación más cercana es importante, así que besos y gracias. Oye, gracias a Tom. Tom también es un maestro. Tom es un maestro, claro que sí. Buen, yo hago un llamado. Tremendo productor y locutor también increíble desde hace muchos años. Duda, eso es cierto. Y es que es así, esa es su voz. Sí. Una de las cosas, pero además el criterio y el sarcasmo en buena onda, que lo hace particular y que también hace falta, porque sí, claro, todo hay que verlo de diferentes aristas. Pero aprendemos a veces, créelo, a veces uno se pone a analizar un poco lo que pone Tom o lo que vota y uno dice, oye, ¿verdad? Yo no lo había visto de esa manera. Entonces, de verdad que, mira, hay que decidir en la vida hacia dónde quieres ir, qué es lo que realmente quieres, pero siempre buscar ese conocimiento, pulir ese conocimiento. Gracias, Carlos. Gracias a ti. Amigos, gracias por estar con nosotros en otro episodio de EduAction, su podcast de educación a todo nivel. Y gracias a los estudios de Yo Podcast Center y a las instituciones del Grupo Humboldt. Hasta la próxima.